es el cielo en sintonía. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has regalado la posibilidad de comenzar una nueva mañana, de comenzar un nuevo, nos has dado la posibilidad de tener la vida hasta este momento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos ilumines para que cada día podamos experimentar con mayor potencia tu amor, tu gracia, tu Espíritu Santo que dirija nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, nada más. Antes que nada, pues queríamos un poco retomar lo que hemos estado diciendo desde hace ya 15 días. Estamos estamos en medio de más que de una campaña, dentro de un momento muy importante para nosotros en Radio María, que es el inicio de una consagración no solamente de cada particular, sino sobre todo de las familias. Entonces, hemos preparado una serie de materiales para hacer esa consagración cada día durante 33 días. Entonces, la última vez, la semana pasada, en este mismo programa, pudimos hablar sobre qué significa, empezamos a hablar de del significado de la consagración. Yo les hablaba de cómo la consagración es, ante todo, esa entrega total que el hombre hace a Dios. ¿Y por qué esa entrega? Pues porque primero Dios, Jesucristo, se ha entregado por nosotros. Nosotros por el pecado habíamos perdido la relación con Dios, por el pecado habíamos perdido esa es la amistad con Dios, y Jesucristo ha venido en su cuerpo, se ha hecho carne para devolvernos a eh, esa comunión con Dios Padre, volvernos a esa relación, si tú quieres, íntima con Dios Padre. Entonces, ¿y eso dónde lo vivimos? Lo vivimos sobre todo a través del bautismo. El bautismo, cuando somos bautizados, en ese momento hay un aspecto muy importante del bautismo que se llama la unción, ¿no? En el Evangelio de ayer, Jesucristo le decía los discípulos le preguntaban a Jesús, dice, Señor, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Jesucristo les pregunta, ¿y ustedes podrán beber del vino que el vino que yo voy a beber? Y ellos le dicen, sí, Señor, claro que lo somos. Jesucristo le dice, pues ustedes el vino lo van a beber, la copa de mi Padre la van a beber, van a hacer la voluntad de Dios y van a ser bautizados con el bautismo con el cual yo voy a ser bautizado. ¿En qué significa eso entonces? ¿Qué le quiere decir Jesús a los discípulos cuando dice que van a ser bautizados? Bautizado en griego se dice baptisein, que significa sumergirse. Jesucristo va a sumergirse en un bautismo que va a ser su muerte y resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué un bautismo? Porque Él va a ser sumergido en la tierra, pero no se va a quedar allí, sino que va a resucitar, va a ser llevado al cielo, va a ser levantado de la muerte. Y los discípulos van a tener esa misma experiencia. Ellos están pensando sobre todo en ser los primeros, en tener poder, porque en el fondo los discípulos todavía a ese punto no entienden muy bien lo de la pasión. Justo ese evangelio pues venía inmediatamente después de una predicción de la pasión de Jesús. Pero Jesucristo los quiere llevar a que entiendan que la vida cristiana es esa vida de entrega, esa vida de amor en la cual yo soy capaz de renunciar a ese ser pecaminoso, ese ser egoísta que tenemos nosotros como seres humanos y a transformarlo en un ser que sea capaz de amar, que sea capaz de entregarse, en un ser que sea capaz de vivir según la voluntad de Dios. Entonces, por eso es como un bautismo, porque es sumergirse con Cristo. Por eso San Pablo dice que los que hemos sido mm, sepultados con Cristo en una muerte semejante a la suya, ¿no? Vamos a resucitar con Él en una vida semejante a la suya. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo soy cristiano, cuando yo vivo según la voluntad de Dios, eso yo vivo como Cristo, que vivió una vida totalmente de entrega. Por eso el Evangelio de ayer decía, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Eso es la vida de un cristiano, una vida de servicio. Me gusta la frase de la Madre Teresa, que en inglés dice,
A life that is not for others is not a life, ¿no? En español la tradujeron muy bien diciendo, el que no vive para servir, no sirve para vivir, jugando un poco con la palabra servir. Entonces, es muy bello pensar, darse cuenta de esto, darse cuenta que cuando mi vida está dedicada al servicio, está dedicada a la entrega de los demás, vamos a poner el caso de un padre de familia, el caso de un joven que encuentra, por ejemplo, un grupo en el cual él se hace un servicio y hace un servicio en la iglesia y a lo mejor se conecta con otro grupo de jóvenes y empiezan a ayudar al prójimo a través de obras sociales, a través de la educación, a través de la ayuda a los enfermos. Cuando una persona encuentra ese tesoro de lo que es el amor, esa perla preciosa de lo que es el cristianismo, todo lo demás, eso es lo que le da sentido a su vida y todo lo demás llega al punto que adquiere tanto valor esa perla preciosa, esa vida, le da tanta felicidad tener ese encuentro con Dios, que todo lo demás lo considera basura. Por eso San Pablo dice, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, eso es el bautismo. El bautismo es que entramos en la muerte con Cristo, significa entramos en ese testimonio de amor, en ese testimonio de entrega, para tener una vida semejante a la suya, que es una vida de resurrección. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Pues efectivamente cuando somos bautizados, lo que pasa es que nosotros en la iglesia occidental hemos perdido mucho el bautismo por inmersión. Tenemos lo que se llama el bautismo por infusión, es decir, que al niño se le coloca un poquito de agua en la cabecita. Pero en realidad el bautismo, la primera forma del bautismo es por inmersión, es decir, al niño se sumerge en agua, como quien dice sepultado, o a la persona que se bautiza, y después sale una nueva criatura. Pero no es suficiente con que esa persona, digamos, tenga ese momento de gracia en el cual comienza una nueva vida, es sumergido en las aguas y después sale una nueva criatura, sino que además esa persona necesita tener la fuerza para continuar esa vida de amor, esa vida de entrega, esa vida cristiana. ¿Y cómo recibe esa fuerza? En el bautismo, esa gracia. Pues hay unos signos muy bellos que se llaman unos signos que se dicen mistagógicos, que es los que se hacen en el bautismo, que son, primero, se le coloca al niño un aceitico, o a la persona que se bautiza, un aceite sobre la cabecita, y ese aceite se llama santo crisma. ¿Por qué santo crisma? Porque estos niños que son ungidos con este aceite son otro Cristo en medio del mundo. De hecho, la palabra ungido, la palabra consagrado, en griego se dice Christos o Cristo, ¿no? Y en hebreo se dice Mesías. Entonces, nosotros por el bautismo somos consagrados, somos ungidos. En ese momento somos consagrados a Dios. Y luego se nos coloca también una túnica blanca, signo de que estamos revestidos de Cristo. Y finalmente al padrino se le da una vela, signo de que la luz de Cristo es la que va a guiar la vida de ese niño, de esa persona, para el resto de su vida. Entonces, eso es lo que recibimos en el bautismo. Somos consagrados por Dios en el bautismo. Y la iglesia primitiva vivía esto con una fuerza grandísima. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la fiesta de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía decía, yo ya no encuentro ningún tipo de alegría en este mundo. Yo lo único que deseo es el encuentro con Cristo. Y utiliza un término bien especial. Él dice, yo espero que convertirme, ser trigo molido en la boca de los leones para ser ofrecido al Señor, porque de hecho fue el martirizado siendo, digamos, en el circo romano, siendo devorado por leones. Y él sabía que ese era el martirio que le esperaba, San Ignacio de Antioquía. Y en vez de renunciar a ese martirio y decir, por favor, ayúdenme, dice, por favor, que nadie quiera ayudarme, en esta carta bellísima, la carta a los Efesios, le dice, por favor, que nadie se vaya a intrometer entre esa voluntad de Dios maravillosa, que es que yo dé testimonio de Dios, que me convierta en trigo machacado por los leones, para Dios, y que por mostrarme un poco de compasión, me vayan a
me vayan a quitar ese don maravilloso, que yo me encuentre con Cristo, que yo experimente la gloria de la resurrección. Estaba consagrado. Ya él no tenía, ya se había dado cuenta que la felicidad verdadera no se encontraba en el dinero, en el poder, en las cosas materiales, que todas se acaban, todas se terminan, todo en este mundo se acaba. Todo no te hace feliz verdaderamente. Es lo que Jesucristo le quería decir a los apóstoles: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo les voy a hacer que ustedes sean partícipes de este reino, que es el reino de Dios, que es esa felicidad, esa alegría, esa paz, ese gozo que se tiene cuando se tiene el Espíritu Santo, que en el fondo es lo que todos deseamos. Entonces la iglesia primitiva vivía con una fuerza grandísima esta consagración, vivían con una entrega total, y por eso la iglesia primitiva, San Pablo llama a los cristianos los santos, porque esa es la voluntad de Dios. Dice la carta a los Efesios: el Señor, antes de la creación del mundo, nos hizo santos, nos escogió en Jesucristo para ser santos e inmaculados ante Él por el amor. Entonces el llamado a la santidad es un llamado que tenemos todos por el bautismo. Todos estamos consagrados por el bautismo a Dios. Pero ¿qué nos ha pasado después? ¿Y qué pasó en la iglesia? Pues pasó que muchas veces ese bautismo que cuando en la iglesia primitiva se vivía con tanta fuerza y que se vivía con esa claridad y con esa, digamos, un testimonio tan evidente de la presencia de Dios, de haber renunciado al mundo, de vivir para Dios, se empezó como a perder esa vivencia legítima, más que legítima, esa vivencia fiel del cristianismo. ¿Por qué? Porque a cierto punto la iglesia, sobre todo con la conversión de Constantino, la iglesia se hizo muy masiva. Entonces empezó a llegar tanta gente en la iglesia que no hubo tiempo para hacer suficiente catequesis. Entonces la gente decía, San Juan Crisóstomo se quejaba de que los cristianos se bautizaban, pero no dejaban sus pecados allí en el bautismo, sino que seguían viviendo una vida pagana, seguían viviendo una vida, digamos así, dedicada a los ídolos, dedicada pues al pecado, a los vicios, al dinero, al mundo, pero se llamaban cristianos. Y eso yo creo que es una situación que también nos pasa mucho en la iglesia. En la iglesia pues nos sucede tanto que tantas personas, pues no, muchas veces no por maldad, sino simple y llanamente porque no tienen esa conciencia de esa dignidad de ser hijos de Dios. Pues aunque somos bautizados, estamos en la iglesia, no vivimos plenamente ese bautismo, no vivimos plenamente ese haber sido, como dice San Pablo, comprados para Dios. Y entonces, por eso Dios, que es tan grande y misericordioso, siempre ha suscitado en la iglesia carismas que ayudan a la iglesia a vivir esa fidelidad, a vivir esa, si tú quieres, esa originalidad del cristianismo. Y donde primero se vivió esa originalidad fue con unos padres que se llaman padres del desierto, comenzando por San Antonio. Ellos a cierto punto no es que eran los únicos, había muchos otros santos y muchas personas que siguieron viviendo su cristianismo de una manera pues así radical, de una manera auténtica, de una manera fiel, y fueron verdaderos Cristos en medio del mundo, verdaderos ungidos en medio del mundo. Pero, pero había, no era, digamos así, no era toda la iglesia y ni siquiera era el común. El común era que la gente pues sí iba a la misa, se bautizaba, hacía los sacramentos, pero después vivía una vida pagana, vivía una vida lejos de Dios, una vida que es un poco la gran tragedia de nuestra iglesia hoy también, ¿no? Que muchas personas van a la iglesia, son bautizados, etcétera, etcétera, pero por falta muchas veces de catequesis, por falta de profundizar en su propia fe, pues viven una vida totalmente, casi que podríamos decir pagana, es decir, como no hay diferencia. Tú vas muchas veces a los colegios y ves un grupo de muchachos y no hay muchachos que no creen en nada, que las familias son totalmente ateas, y otros que son católicos, y ves cómo se comportan y no hay ninguna diferencia, ¿no? Es una cosa muy triste, por ejemplo, corroborar, sobre todo en Latinoamérica, pero eso pasa pues en el mundo entero. En Latinoamérica tú vas a la cárcel y el 80-90% de las personas son bautizadas, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que se vive un cristianismo, pero un cristianismo, vamos a decir,
muy exterior, un cristianismo muy a medias tintas. Entonces, muchas veces la gente después por eso se va a las sectas, estas sectas protestantes, porque dicen que yo cuando era católico, yo bebía, yo maltrataba a mi mujer, yo cuando era católico vivía metido en este vicio, en aquella otra cosa. Entonces la pregunta que yo le digo, ¿pero verdaderamente eras católico o te decías católico? Porque si tú eras católico de verdad, si eres una persona que vivía la fe, pues una persona de fe no hace eso que tú estás diciendo. Una persona de fe respeta a su esposa, una persona de fe entiende el valor de su cuerpo, entiende el valor de su familia, respeta y ama a sus hijos. Eso es una persona de fe, porque dice muy bien Santiago, dice, muéstrame tu fe, sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Es decir, la vida cristiana es una vida que se demuestra porque yo con mis hechos doy testimonio de la presencia de Dios, de que estoy consagrado, de que el Espíritu Santo está actuando en mí. Entonces, Dios, como les decía, suscitó muchos carismas. Uno de ellos, pues, fue sobre todo estos padres del desierto, que fueron unos cristianos que vivían en medio de las ciudades paganas, ciudades grecorromanas, muy ricas, con mucha ostentación, pero que se daban cuenta que el cristianismo había perdido en el ámbito general, lo que llamaríamos mainstream del cristianismo, había perdido mucho de su originalidad. Entonces Dios suscitó a San Antonio que se fuera al desierto. Un día fue a la iglesia y escuchó una palabra que decía, ve y vende todos tus bienes y da el dinero a los pobres. Es lo que escuchó San Antonio y fue y hizo eso. Como este hombre rico, pero San Antonio obedeció la palabra y fue y hizo eso, dejó todo, absolutamente todo, y se fue al desierto a vivir en medio de unas cuevas, de unas grutas, y allí empezaron a llegar personas a vivir con él. Y estas personas vivían en una entrega total al Señor. Lo único que hacían era rezar, trabajar y meditar la palabra de Dios. Llegaba al punto que era tan profunda esa meditación que llegaron a aprenderse de memoria. Por ejemplo, en una de las normas de San Pacomio, había una que era un monje de estos de que se fue al desierto, se llama monje mónaco porque vivían solos. Al principio vivían totalmente solos y después con el tiempo se fueron juntando compañeros y empezaron a vivir lo que se llamaban cenotafios o la vida cenobita, ¿no? Que empezaron a reunirse para rezar y entonces fueron formándose pequeñas comunidades allá en el desierto y ahí es donde nacen lo que llamamos nosotros las órdenes religiosas. Entonces eran personas que se habían consagrado y a la gente le parecían que eran como cristianos de primera categoría, no, eran cristianos que estaban viviendo plenamente esa consagración al Señor, que habían entendido que el bautismo les llevaba a una manera totalmente nueva, una dimensión totalmente nueva de vivir el mundo, de vivir la realidad, de relacionarse con los demás, de tener la experiencia cercana de la presencia de Dios en ellos. Entonces, esta consagración fue tan impresionante que hubo miles y miles, podemos decir, de cientos de miles de personas que empezaron a seguir estos monjes. Y decía, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que es un historiador de la iglesia primitiva, que el desierto parecía una ciudad. Al desierto si ustedes van al desierto de Egipto, porque esto sobre todo se dio en el desierto de Egipto y de Palestina, ustedes se van a dar cuenta que es un desierto, no como el Sahara, que es arena, sino que es un montón de rocas, obviamente un desierto porque prácticamente no hay vida, llueve muy poco y vivir allí es bien difícil. Entonces ellos lo que hacían es que se vivían cerca de una fuente y uno no se imagina cómo pueden vivir muchas personas ahí. Pues eran tantas las personas que habían decidido ir a vivir esa vida, digamos, ascética, esa ascesis, se llamaban anacoretas porque anacoretas significa vivían separados del mundo, que habían hecho del desierto, dicen Eusebio de Cesarea en el siglo IV, habían hecho del desierto una ciudad. O sea, eran tantas las luces que, seguramente de velas, porque todavía no estaba la electricidad, que se veían en la noche, que parecía una ciudad. Entonces, este movimiento, que fue grandísimo, no solamente se quedó en Oriente, allí en el desierto de Egipto y de Palestina, sino que después continuó en Occidente a través de San Benito. Entonces, San Benito siguió, digamos,
eh, este modelo de vida monástica, ya de una manera, si tú quieres, bastante más formal. Ya, pues ya con San Benito se empezaron a formar, ya no vivían en el desierto, sino que vivían en un lugar separado, que era un monasterio, y es lo que conocemos hoy como la vida monástica, y repito, las órdenes religiosas, que cada una tiene su carisma, etcétera, etcétera. Entonces, por muchos siglos, esta vida monástica fue donde se vivió esa consagración total. Por eso nosotros tenemos hoy en día la palabra consagrado. Nosotros tenemos la vida consagrada. Cuando hablamos de la vida consagrada, hablamos de personas que lo dejan todo para seguir al Señor. Y se nos parece que esa vida que es como un llamado como especial, como un llamado, vamos a decir, ya de categoría más alta, la del sacerdote, la de la monjita, la de la persona que está en un instituto consagrado. Esa es como una vida cristiana más de mayor altura, y después está el cristiano normal, que somos tú y yo, pues que trabajamos, que somos profesores, que somos médicos, ingenieros, taxista, que soy conductor, que tengo mi familia, que tengo mis hijos, y yo pues soy un cristiano, vamos a decir, del montón. Y en realidad la iglesia primitiva nunca pensó así. La iglesia primitiva siempre pensó que todos los cristianos eran consagrados al Señor, todos eran llamados a la santidad. Y por eso en el siglo XV Dios nos regaló un santo que tuvo mucha influencia en el mundo, que se llama San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, San Luis María Griñón de Montfort era, vamos a decir, es un sacerdote que Dios le regaló ese don de ser lo que podríamos decir un padre espiritual. Porque un padre espiritual es su libro, sobre todo su amor por la Santísima Virgen. Tiene unos libros bellísimos, uno de ellos se llama Las Glorias de María. Entonces, él habla constantemente de cómo lo que necesitamos para volver a ese testimonio de la iglesia primitiva es reconocer que nosotros todos estamos llamados a la santidad, que eso no es una cosa exclusiva de los sacerdotes, de las monjitas, de los monjes, sino que eso es algo que es la voluntad de Dios para todos los hombres, para todos los cristianos. Todo el que se diga cristiano está llamado a entregarse totalmente al Señor. ¿Pero por qué entregarse totalmente? Pues porque esa es nuestra felicidad. O sea, todos queremos ser felices. Cuando este joven rico se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia vida eterna? San Juan Pablo II explica muy bien en la encíclica Veritatis Splendor, explica muy bien. Si ustedes la leen, van a ver que toda la encíclica está constantemente comentando ese pasaje. Cómo esa pregunta de este joven, ¿qué tengo que hacer para tener en herencia vida eterna? Es la pregunta que nos hacemos todos los días tú y yo, y que se hace todo hombre en la tierra, así no sea consciente. Y es: ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Tengo que tener dinero. Entonces, para ser feliz tengo que tener dinero, tengo que estudiar para tener una buena carrera, y después que tenga la carrera, entonces me empiezo a comprar mis cosas, mi casa, mi carro, qué sé yo, empiezo a viajar. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Entonces tengo que tener una novia, tener relaciones, entonces no es suficiente con eso, yo ya después necesito una familia, empezar a tener hijos, etcétera. Todos en el fondo estamos buscando la felicidad, todos los seres humanos en la tierra estamos buscando la felicidad. ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y le hace esa pregunta a Jesús, y Jesús le responde: pues ya sabes lo que tienes que hacer, cumplir los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no levantes falsos testimonios. Y el Papa lo explica muy bien, es verdad. Los mandamientos son ese camino que Dios nos pone para la felicidad, pero es muy especial que Jesucristo, en ese diálogo con el hombre, con este joven rico, no le dice el primer mandamiento que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Y sabemos muy bien que Jesucristo, y ya la misma tradición judía, juntaba estos dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, porque había una unión, amar, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo. Esa palabra gancho unía esos dos mandamientos. Entonces, este joven, Jesucristo no le había dicho a este joven esto, sino que le dice más bien:
Bueno, si tú dices que has cumplido los mandamientos, te falta una cosa, a ver si es verdad que los cumples. Como tú me dijiste bueno, y bueno solo es Dios, es decir, tú estás hablando con Dios, entonces ahora Dios, porque tú me estás diciendo que yo soy Dios, Jesucristo en el fondo le dice a este joven, Dios te está diciendo, ve, vende todo lo que tienes y darles el dinero a los pobres. Significa, entrégate totalmente al Señor. Entrégate totalmente al Señor. ¿Por qué? Es decir, conságrate totalmente al Señor. Entrega toda tu vida al Señor, le está diciendo este joven rico. Y entonces este joven se va triste porque tenía muchas riquezas, ¿no? Entonces, esto es lo que entiende, un poco lo que reflexiona San Luis María Griñón de Montfort, que todos estamos llamados a esta entrega al Señor y lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Si ya somos bautizados, pues necesitamos un camino, ¿cierto? Necesitamos una, digamos, una espiritualidad que nos ayude a vivir esa consagración, pues así sea después del bautismo. Entonces podemos decir que San Luis María Griñón de Montfort piensa en una preparación para renovar esa consagración. No es tanto para consagrarse, porque ya la consagración está por el bautismo, pero ahora tenemos que renovar esa consagración. Entonces él hace un camino que dura 33 días, como si fuera una especie de retiro espiritual. Un retiro espiritual que se vive en la casa. No es necesario ir a una casa de convivencias o ir a una casa de retiros para hacer este retiro, sino que a través de una serie, digamos así, de reflexiones, una serie de instrucciones que se va dando día a día, la persona va reflexionando, recuperando como esa relación con Dios, y allí en 33 días, es decir, en un mes, está haciendo como una especie de camino espiritual, si tú quieres, una especie de peregrinación espiritual hacia Dios, hacia Cristo, a través de la Virgen, porque es que San Luis María Griñón de Montfort se dio cuenta de una cosa, se dio cuenta que nosotros tenemos como cristianos, como católicos sobre todo, tenemos un don enorme, y ese don es que tenemos a la Santísima Virgen María como madre. Entonces ella, con nuestra madre, ella es experta en ayudarnos, experta en mostrarnos el camino. Lo sabemos por el mismo, primero que todo, porque ella es esta mujer que tuvo ese privilegio de tener ese contacto íntimo con Jesucristo a través de su maternidad. Imagínate que Jesucristo estuvo físicamente dentro de ella, y ese llamado, esa experiencia de tener a Cristo dentro, es realmente lo que significa ser cristiano. De hecho, estos padres de la iglesia, varios tenían un sobrenombre. Estos padres del desierto les decían Cristóforo. Cristóforo significa fero, en griego significa el que lleva, y Christos significa Cristo, el que lleva a Cristo. Los cristianos son personas que llevan a Cristo, que tienen a Cristo dentro. Y la mejor imagen, la imagen más perfecta de una persona que lleva a Cristo dentro es la Virgen María. Entonces, por eso San Luis María Griñón de Montfort se inspira totalmente en eso, en la imagen de la Virgen, en la experiencia de la Virgen, y a través de ella, a través de su experiencia, a través de su intercesión, a través de su testimonio, es que nosotros podemos encontrar esa presencia de Dios en nuestra vida. Por eso él dice a Dios, a Jesús, a través de María. Esta espiritualidad que le hizo este librito de esta consagración, que ustedes lo pueden encontrar, que dura 33 días, tuvo un impacto muy grande en la iglesia. Y se empezaron a hacer consagraciones, y ha tenido un impacto grandísimo en muchísimos santos posteriores que vinieron posteriores a él, a San Luis María Griñón de Montfort, entre ellos el Papa Juan Pablo II. Tanto así que el Papa Juan Pablo II eligió como tema, como lema de su pontificado, su experiencia con esta consagración, al punto que su lema es totus tus, y no dice totus tus, en latín significa todo tuyo, pero todo tuyo no es todo tuyo, Jesús, yo soy todo tuyo, Señor, porque eso ya lo era por el bautismo, sino se lo dice a la Virgen María, yo soy todo tuyo. Es decir, hay una consagración de San Luis María Griñón de Montfort al Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María. Porque una consagración es como una manera de decirle, Santísima Virgen, tú que ya experimentaste todos los dones, todas las gracias, tú que te fuiste totalmente consagrada desde el inicio. Porque es que lo bello cuando el ángel le dice a la Virgen María, la saluda, le dice Jaire María, que Jaritomene, le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, que traducimos así.
es esa llena eres de gracia, ese que has, ese haberle dicho tú has sido consagrada, es como podemos traducirlo también, tú que has sido consagrada, tú que has sido bendecida, que has sido agraciada desde el principio, porque utiliza una forma verbal que es un pasivo que se llama pasivo perfecto, es decir, algo que ya está realizado y que está totalmente completo. Tú que has sido ya la consagrada por excelencia. Por eso la iglesia en el siglo XIX va a decir con una manera oficial, y mucha parte de esa experiencia tiene que ver San Luis María Griñón de Montfort, y después también Santa Margarita, por ejemplo, Santa Catalina de Labouré en Francia, a través de la medalla milagrosa, que precisamente eso, se llama la medalla de la Inmaculada, pero era un movimiento de toda la iglesia y que está basado en toda la tradición. La iglesia en el siglo XIX dijo, la Virgen María fue concebida, ella fue concebida sin pecado original. Entonces por eso se llama la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado. No es que ella concibió a Jesucristo. A veces pensamos que la Inmaculada Concepción es que ella concibió a Jesucristo de una manera, digamos, milagrosa y por eso permaneció virgen antes y después del parto. Eso la iglesia lo ha sostenido siempre. Pero cuando la iglesia dijo, se habló de la Inmaculada Concepción de la Virgen, está hablando de que ella fue concebida ella misma por su papá y su mamá, que se llamaban Joaquín y Ana, fue ella misma, fue concebida sin pecado original. Es decir, fue consagrada antes de la creación del mundo. Eso lo hizo el Señor con la Virgen María de una manera especial. Pero eso que Dios hizo de una manera especial con la Santísima Virgen, lo quiere hacer con cada cristiano de una manera particular. Y eso es lo bello. Entonces, por eso San Luis María Griñón de Montfort utiliza a la Santísima Virgen como ese modelo de camino, donde no solamente ella nos sirve como una luz que nos va iluminando de cómo llegar a ese encuentro con el Padre, sino que además ella va intercediendo por nosotros y nos va llamando y nos va mostrando como una madre, nos coge de la mano, nos va llevando al Señor. Eso es la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces, esa experiencia, como les digo, tuvo mucha influencia en santos y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y luego, junto a esta, digamos, consagración al Inmaculado Corazón de María, que dura 33 días, como les digo, y se escoge siempre una fiesta. La idea es que él propone el método así, es como una especie de retiro espiritual en el cual por 33 días yo me voy preparando hasta que llegue el día, una fiesta de la Santísima Virgen, y puede ser la Inmaculada, por ejemplo, el 8 de diciembre, o puede ser la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto, una fiesta especial de la Virgen. Entonces uno cuenta el calendario 33 días hacia atrás y ese día comienza la consagración. Nosotros vamos a hacer, en Radio María, vamos a hacer la consagración de 30 días, sobre todo a la Inmaculada, al Inmaculado Corazón de María. Lo vamos a hacer comenzando el día 22, o sea, pasado mañana, el día miércoles lo vamos a comenzar. Cada día vamos a hacer una reflexión y lo vamos a hacer a través de la vida de los santos. Más adelante decía también, casi que en paralelo a esta consagración al Inmaculado Corazón de María, también surgió en Francia, a través de Santa Margarita María Alacoque, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús le dijo un mensaje muy parecido a Santa Margarita, que tuvo unas visiones de Jesucristo, que era necesario que hubieran actos de reparación y de consagración a Jesucristo, porque Jesucristo se le apareció y le digo, yo me siento todavía tengo como al ser llevado al cielo en cuerpo y alma, yo sigo teniendo un corazón humano que experimenta alegría, tristeza, felicidad, que experimenta también decepción, que experimenta, ¿por qué? O sea, Jesucristo como que, aunque ya está en el cielo y ya no tiene, digamos, no está limitado por el tiempo y el espacio, y ya tiene la gloria perfecta, pero no deja de tener ese corazón que es sensible, si tú quieres, al amor. Y por eso dice, este corazón mío se siente, digamos, consolado, si tú quieres, consolado cuando yo hago actos de reparación por los pecados del mundo. Esos actos de reparación son, lo que él pide es que se haga los primeros sábados de cada mes un acto de consagración a su corazón, al corazón de Jesús. Entonces nosotros vamos a juntar estas dos consagraciones, la consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, y vamos a hacer un solo camino.
Entonces va a ser una cosa especial porque, es decir, no es que estemos inventando nada, lo que estamos es tomando los elementos de la iglesia y vamos a hacer un solo camino que va a comenzar el día 22 de octubre. Todos los días vamos a tener un acto de consagración, un acto de reflexión y vamos a caminar con los santos, vamos a vivir con la vida de 10 santos, San Francisco de Asís, San Antonio del Desierto, también San Ignacio de Antioquía, estos santos que he estado mencionando, 10 santos, Santa Margarita de María Alacoque, San Luis María Griñón de Montfort, Juan Pablo II, y vamos a terminar con este último santo que es el santo de este milenio, que es Carlo Acutis, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a terminar con él? Vamos a hacer un poco un recorrido por algunos santos que han vivido, todos los santos significa eso, que han vivido la consagración al Señor. Entonces, nosotros vamos a seguir esa consagración a través, guiados, por un lado, por la imagen, la Santísima Virgen que nos va a iluminar el camino y nos va a llevar de la mano. Y después, cómo es la Santísima Virgen ha ido, digamos, ha ido llevando también, iluminando y ha ido jalonando la experiencia de la vida de los santos. ¿Para qué? Para que ella también guíe nuestro camino y muy especialmente el camino de los jóvenes. Entonces el día 21 de noviembre vamos a hacer la consagración especialmente de los niños. ¿Ese día qué día es? Según el calendario es el día de la presentación de la Santísima Virgen. Imagínense qué cosa tan bella. O sea, ¿qué significa la presentación de la Santísima Virgen? Significa que ese día San Joaquín y Santa Ana llevaron a la Santísima Virgen al templo y la consagraron al Señor. Hay un texto muy antiguo que se llama Protoevangelio de Santiago, que cuenta cómo la Virgen María vivía en el templo porque ella era una de las niñas vírgenes encargadas, consagradas al Señor, consagradas, es decir, que se habían entregado totalmente a Dios y eran encargadas de hacer lo que se llamaba de coser, digamos, de elaborar lo que se llamaba el velo del templo. Cuando nosotros escuchamos en el Evangelio que Cristo murió en la cruz y que en ese momento el velo del templo se rompió, nos imaginamos como un sagrario y hay un velito así pequeño, más o menos así de 1 metro, 1,5 metros, que se rompe, ¿no? Porque es la imagen que tenemos del velo. Pero en realidad el velo era una cortina inmensa de varios metros de altura, de 10, 15 metros de altura, muy bien elaborada, con diseño, digamos, con colores, que dividía en el templo de Jerusalén dos ambientes. El ambiente, lo que se llamaba el santo, lo santo, que solamente podían estar los sacerdotes, y el ambiente más sagrado, más absolutamente, digamos, separado de todo, al cual nadie podía acceder sino una vez al año, el sumo sacerdote, que se llamaba el Santo de los Santos. Entonces ese velo que era tan valioso, había que cambiarlo cada año, porque cada año se hacía una aspersión con sangre y se manchaba de sangre ese velo, y entonces cada año había unas vírgenes encargadas de hacer de tejer ese velo que cada año había que cambiar. Una de esas vírgenes era la Santísima Virgen María. Y como eso lo sabemos también por otros testimonios, digamos, de la vida judía en la época de Jesús. Hay varios libros sobre eso, de varios autores, por ejemplo, Joaquín Jeremías, por ejemplo, un libro que se llama La vida cotidiana en los tiempos de Jesús, cómo se vivía en el templo de Jerusalén, pero es corroborado, si tú quieres, por este texto antiguo del Protoevangelio de Santiago, donde dice que la Virgen María era una de estas niñas que había sido consagrada precisamente para hacer este velo. Entonces, lo bello de esa fiesta de la consagración, podríamos decir, de la presentación, es que la Virgen María ella misma, además de ser consagrada por Dios, sus padres fueron los que la llevaron a que ella pudiera entender ese don que Dios le había dado desde el momento de su concepción. Si sus padres, si su papá y su mamá, San Joaquín y Santa Ana, no llevan a la niña, a la María Bambina, podríamos decirle como se dice en italiano, a la Virgen María niña, a la niña María, no la llevan al templo y no le enseñan la fe judía, no le enseñan a seguir los mandamientos, no le enseñan a entender el llamado que Dios le había hecho a la Virgen María, nunca se hubiera dado cuenta que ella había nacido, que había sido concebida sin pecado original, y cuando el ángel si se le aparecía al ángel no lo hubiera entendido, no hubiera comprendido qué le estaba diciendo, pero ella ya sabía perfectamente lo que el ángel le había dicho
le decía cuando el ángel se le aparece y le dice, concebirás y darás a luz un hijo, y ese niño será llamado el Hijo de Dios, será el Mesías. Ella lo entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá se lo habían enseñado, la habían consagrado. Entonces, yo creo que eso es muy valioso, porque miren, decía la Virgen de Fátima, decía, los errores de Rusia se extenderán por el mundo entero. ¿Cuáles son los errores de Rusia? El ateísmo, el consumismo. ¿Quién creyera que el comunismo es consumista? Claro, porque el consumismo, pues porque le dice al ser humano que la única felicidad es en esta vida, tener una casa, tener un carro, tener una vida material donde todo el mundo tenga materialmente digamos, lo mismo, porque todo lo que importa es lo material. Entonces, ese marxismo, que además es anticristiano, que va en contra de la familia, se ha convertido hoy en día en un marxismo cultural, que está acabando con las familias, que se mezcló, si tú quieres, también con esta revolución, digamos, sexual de Estados Unidos, del mundo, con Freud, con todos estos que se llaman profetas de la sospecha, que han creado una cultura totalmente anticristiana. Esa cultura anticristiana está afectando a los hijos, está afectando a tus hijos. Van a la universidad y ya vuelven de la universidad y no creen en nada. ¿Por qué? Porque solamente ellos piensan, dicen, pues mi papá y mi mamá creen en Dios, creen en cosas así como fantasiosas, y ahora yo ya encontré el verdadero conocimiento, ya sé lo que es el mundo, y ellos sacan conclusiones, digamos, espirituales, y conclusiones, si tú quieres, en ese sentido, teológicas, de cosas que son de conocimientos, digamos, científicos o conocimientos físicos. Entonces, ese ateísmo está consumiendo, esa forma de vivir la vida está consumiendo a nuestros jóvenes, está consumiendo a los niños, lo está separando de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es dice la Virgen María en Fátima, cuál es la solución para que los niños, para que la familia no se pierda? La solución es la consagración. Por eso ella pidió la consagración de Rusia al Señor. Y lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer esta consagración de las familias el día 21 de noviembre. Vamos a comenzar el día 22 de octubre, día por día vamos a mandarles el contenido de cada una de cada una de estas consagraciones día por día, y la vamos a mandar en dos formatos, una para los adultos y dos para los niños, para que la puedan hacer con los niños, de una manera muy especial, muy didáctica, con un material que ha sido preparado por una misión que se llama Misión por el Amor de Dios, y van a tener la posibilidad los padres, va a ser muy bello, porque los padres van a tener la posibilidad de hacer la consagración personal, que dura 10 minutos, y de sentarse con los niños, 7 minuticos, una cosa al diario, serían 15 minutos, la consagración personal, y después sentarse con los niños, 7 minuticos cada día, y enseñarles. Cada día se entrega al Señor. Digamos, esta consagración ya en Colombia se ha hecho, ya han hecho más de 8 consagraciones. La última vez hubo 15,000 niños que estuvieron consagrándose en el mundo entero. Nosotros esperamos unirnos también, que se nos unan, ya tenemos 800 personas unidas en esta campaña, y vamos a hacerlo también digamos, en un contexto de una peregrinación virtual. O sea, a partir del día 12 de noviembre, empezamos el 22 de noviembre, cada uno en su casa. A partir del 12 de noviembre, perdón, el 22 de octubre, comenzamos cada uno en nuestra casa. Cada día vamos a tener el contenido, vamos a poder rezar, vamos a poder profundizar en cada uno de los temas diarios, en las oraciones. Hay una oración de entrega diaria a través de la cual yo hago esa consagración. La idea es hacerlo por la mañana, la idea es hacerlo cada día en la mañana antes de hacer cualquier cosa, pero se puede hacer también al mediodía o en la noche, al final del día. Lo importante es hacer cada día la consagración. Y luego, pero a partir del 12 de noviembre, prácticamente el día 13, vamos a empezarlo a hacer en una peregrinación, porque nosotros estamos organizando una peregrinación que va a ir pasando por Grecia y luego va a terminar en Medjugorje. Cada día, cada uno de esos días, vamos a tener un evento de consagración. Vamos a hacer esa consagración juntos con los peregrinos, y después lo vamos a hacer con todas las personas que estén anotadas que estén inscritas. Entonces, ¿cómo se va a hacer para terminar? Estamos haciendo un formulario vamos a mandarles a través de los medios del correo, a través del teléfono, y también que va a estar en la página donde ustedes se van a poder inscribir.
y pueden escribirse personalmente o escribir a los niños, ¿cierto? Si se escriben personalmente, pues basta poner su nombre, pero si escriben a sus niños, con el nombre del niño y del padre, y para que nosotros les podamos mandar ese contenido todos los días. Y al final, a las personas que se unan a la campaña, les vamos a mandar un certificado. El certificado va a tener dos cosas. Por un lado, un certificado de que tú estás consagrado al Señor. Y por otro lado, vas a tener también una reliquia que es una reliquia bendecida por el Santo Padre, porque la vamos a llevar a Roma en la audiencia con el Papa, y allí vas, y luego esa misma reliquia la vamos a llevar por todos los lugares de peregrinación. Va a visitar la tumba de San Juan Pablo II, va a visitar la tumba de San Pedro, de San Pablo, de Carlo Acutis, de San Francisco, de Santa Clara, y vamos a llevarla hasta Medjugorje, y esa reliquia la vas a tener en tu mano como signo de tu consagración. Y entonces lo bello es que cuando tú reces con esa reliquia vas a poder tener indulgencia plenaria. Además de que el día en que vamos a hacer la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que va a ser el 24 de noviembre, ese día vamos a hacer una oración que quien la rece con devoción puede pedir indulgencia plenaria. Entonces, básicamente el esquema es este: el día 22 comenzamos la consagración, el día 13 de noviembre comenzamos a hacerlo en peregrinación, todos virtualmente, y el día 21 de noviembre va a ser la consagración al Inmaculado Corazón de María en la fiesta de la presentación del Señor, y el día 24, que es un domingo, el último domingo del año, fiesta de Cristo Rey, vamos a hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y espero que sea una fuente de gracia inmensa para todos nosotros, una fuente de dones inmensos. Y nosotros les pedimos también que los que quieran recibir este certificado, no estamos haciendo una venta de la consagración ni mucho menos, simple y llanamente estamos, primero que todo, pues porque es una manera como tenemos nosotros de subsistir en Radio María, y segundo, porque es muy importante hacer un gesto. Entonces, un gesto a través del cual yo diga, yo me entrego verdaderamente al Señor. Entonces estamos pidiendo siempre una donación para unirse a esa campaña. Ya tenemos 800 personas que se han unido a esta campaña con esta donación, y la idea es llegar por lo menos a 2.000 personas. Entonces, la idea es que tú hagas una donación, tú o junto con toda tu familia, y recibimos la donación que tú nos quieras ofrecer, pero la idea es que para recibir el certificado te estamos pidiendo una donación mínimo de $100. No la estamos vendiendo, no es que la estamos, no, es sobre todo, es un gesto a través del cual tú te entregas al Señor, y nosotros, pues, eso nos va a permitir a nosotros en Radio María, pues, seguir haciendo las transmisiones, seguir sosteniendo los estudios, las personas que trabajamos en Radio María. Todo eso se sostiene a través de las donaciones, y es una manera que también tenemos de nosotros, digamos, subvencionar esto. No se trata, somos obviamente una entidad sin ánimo de lucro, pero tenemos que tener medios para sobrevivir, y un medio, pues, es este que Dios nos regala. Pero lo más importante no es ni siquiera eso, porque al final Dios nos va a ayudar, Radio María, Dios la va a ayudar, pero el punto es que haya un gesto de entrega, un gesto de verdaderamente, un gesto concreto a través del cual yo diga, verdaderamente, Señor, yo quiero que entres en mi vida, quiero ser todo tuyo, quiero que seas todo, que yo quiero entregarme a ti, y yo quiero que seas tú en mí, que yo esté totalmente en ti, quiero ser totalmente consagrado a ti. Eso es lo que vamos a hacer con este proceso. Muy bien, que Dios los bendiga, que los siga acompañando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, María, te quiero ser, al salvados en la gran misión de María. María, te quiero servir.